estudiantes, bienvenidos a la primera clase por YouTube de los séptimos A y B de la Escuela España de los Andes. Quiero que veamos estas imágenes, que las observen y que intenten describir lo que observan. ¿Encuentran similitudes en nuestras personas? ¿Por qué creen que están ahí? ¿Se parecen? ¿Tienen alguna similitud entre ellos, o entre ellas, o entre ellos, o ellos dos? ¿Hay alguna similitud? ¿Qué creen ustedes? A ver, avancemos. ¿Conocen a esta señorita? A esta modelo que aparece en una portada de una revista. Vanity Fair, una revista muy famosa de moda. ¿La conocen? Esta señora es muy famosa. No sé si en el programa más educativo de la televisión, pero sí es muy famosa. De hecho, es muy famosa desde hace mucho tiempo por un rol deportivo. A ver, ¿qué pasaría por su mente si yo les digo que Caitlyn Jenner antes era Bruce Jenner? Sí, Bruce Jenner es un famoso deportista estadounidense, ganador de medallas olímpicas, y también es muy famoso por el programa de las Kardashian, porque él es el papá de Kendall Jenner y de... no sé cómo se llama la otra. Pero de la famosa empresaria Jenner de maquillaje y de la modelo de Victoria's Secret. Él es el papá, era el papá, sigue siendo el papá, pero ahora con un cuerpo más femenino, porque él es una persona transexual. Bien, se sometió a un tratamiento quirúrgico y además a un tratamiento médico con medicamentos, con los cuales él pasó de ser Bruce Jenner a Caitlyn Jenner. Bien, por lo tanto, las personas que les había mostrado antes también son personas que son transexuales y que se sometieron a un tratamiento con el cual tomaron unos medicamentos en el cual este caballero se pasó a tener este aspecto físico y ahora tiene este aspecto físico más femenino para poder sentirse más cómodo con su cuerpo. Al igual que esta señorita, hizo un tratamiento médico con el cual ahora tiene estas características físicas. Bien, también por la misma razón, para sentirse cómoda y acorde a su sexualidad y a su género. Por lo tanto, todas estas personas transexuales y que ahora es muy bueno que ocurra, que esté esta posibilidad, porque hay personas que antes no se sentían cómodos y por mucho tiempo sintieron que habían nacido en un cuerpo equivocado. Ahora la tecnología y la medicina actual permite que existan estos tratamientos médicos para que ellos y ellas puedan hacer este cambio físico, no necesariamente con una operación, pero sí para mirarse al espejo y sentirse contentos, felices y en el cuerpo correcto. ¿Bien? Pero no solo ocurre estos cambios de manera artificial o de manera médica. Nosotros, quienes no somos transexuales, nos sometemos o pasamos en una etapa de nuestro cuerpo en donde también ese componente que estaba en ese medicamento que ellos tomaron, nosotros lo producimos de manera natural, que nos permite pasar desde la etapa de la niñez a la adultez, una etapa de cambios físicos llamada pubertad, bien, donde nosotros vemos que la pubertad, que no es lo mismo que la adolescencia, la pubertad tiene que ver con los cambios físicos y la adolescencia inicia con la pubertad y además de los cambios físicos, incluye los cambios psicológicos, emocionales y sociales,
Por lo tanto, en esta etapa llamada pubertad, que podríamos representar como aquí al medio de esta imagen, en la cual sufrimos los cambios en nuestros caracteres sexuales, donde los varones tienen rasgos sexuales o características mucho más marcadas, características masculinas, y las mujeres un desarrollo en características femeninas. ¿Quiénes son las responsables? Esas que están en ese medicamento que las personas de las imágenes iniciales ocuparon y que nosotros producimos de manera natural, son las famosas hormonas. Bien, nosotros para desarrollar nuestras características sexuales masculinas, los varones, las masculinas, y nosotras las mujeres para desarrollar nuestras características sexuales o caracteres sexuales femeninos, las encargadas de permitir este desarrollo son las hormonas sexuales. Bien, por lo tanto, volviendo aquí atrás, en los medicamentos que Bruce Jenner tomó para que sus rasgos se volvieran más femeninos, fueron hormonas femeninas. Bien, lo mismo esta señorita. Ella debió haber consumido hormonas sexuales masculinas para masculinizar sus rasgos. Nosotros producimos estas hormonas, los varones las hormonas sexuales masculinas y las mujeres las hormonas sexuales femeninas, y empezamos a producir estas hormonas en la pubertad, aproximadamente entre los 9, 10 años hasta los 14, 15 años. Bien, se dice que las mujeres inician esta pubertad un poco antes que los varones. Bien, recapitulando, caracteres sexuales masculinos. Podemos ver aumento en la musculatura, desarrollo de los genitales, aumento en el tamaño del pene, de los testículos, se ensanchan los hombros, la voz se vuelve más grave, aparece vello facial, vello púbico, aumenta la sudoración, aumenta la grasitud de la piel que provoca acné. Bien, esas serían algunas de las características. En las mujeres se ensanchan las caderas, se afina la cintura, aumentan las glándulas mamarias, se afina el rostro, la voz se vuelve más aguda, aparece vello púbico, también vello axilar, vello corporal, vello facial, no tan grueso como en los hombres, pero sí es común, es normal. Y esas son algunas de las características o caracteres sexuales que se desarrollan durante la pubertad. Bien, por lo tanto hablábamos que las principales responsables del desarrollo de la pubertad y el desarrollo de las características sexuales, ya sea femeninas o masculinas, son las hormonas. Bien, estas hormonas son para las mujeres los estrógenos y la progesterona. Por lo tanto, si hablamos de hormonas sexuales femeninas, quienes determinan los caracteres sexuales femeninos son el estrógeno y la progesterona. Y la hormona masculina, la hormona sexual masculina es la testosterona. Si nos explicamos esto de un tema de una manera un poquito más compleja, a ver, comenzando con definición de hormona, las hormonas son unas sustancias químicas que se producen en glándulas de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo varias hormonas, ¿bien? Tenemos, por ejemplo, la insulina que regula el azúcar, que es una hormona, pero hay hormonas específicas que son las denominadas hormonas sexuales y son específicamente estas tres, para que no haya confusión, ¿ok? Por lo tanto, las hormonas son producidas en glándulas, como dijimos. Son sustancias químicas producidas en glándulas. Primero, se producen en el cerebro, en una glándula del cerebro llamada hipotálamo. El hipotálamo genera unas señales químicas que le avisan a la adenohipófisis, otra glándula que se encuentra en el cerebro, que fabrique las hormonas FSH y LH.
FSH es la hormona folículo estimulante y la LH hormona luteinizante. Esta señal se envía, en el caso de las mujeres, hacia los ovarios. ¿Bien? En los ovarios, gracias a estas hormonas, se van a producir ovocitos y además se va a llevar a cabo la ovulación, tema que vamos a hablar en el siguiente video. Los ovarios, a su vez, fabrican o producen dos sustancias químicas, los estrógenos y la progesterona. El estrógeno es la hormona que va a viajar por el torrente sanguíneo, por la sangre, a todo nuestro cuerpo y se va a encargar de las características sexuales secundarias, que son esas primeras que mencionamos, esas específicas de la mujer. ¿Bien? En los ovarios también se produce la progesterona, la cual solo actúa en el sistema reproductor y la progesterona es la encargada de preparar al útero para un posible embarazo. Esta hormona llamada progesterona es la hormona que tiene mucha relación con la menstruación. ¿Ok? Tema para las próximas clases. En el caso de los varones, lo mismo. El hipotálamo envía una señal química a la adenohipófisis, ambas son glándulas que se encuentran en el cerebro, y la adenohipófisis libera hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Estas hormonas viajan a los testículos y estimulan en los testículos la producción de espermatozoides y también la producción de testosterona. Los espermatozoides no son una hormona, ojo ahí, los espermatozoides son células sexuales que van a permitir la fecundación, al igual que los ovocitos, ¿ya? Esos espermatozoides y ovocitos no son hormonas, que quede claro. Continúo. La testosterona, la hormona sexual masculina que se fabrica en los testículos, viaja a distintas regiones corporales a través de la sangre y se encarga del desarrollo de las características sexuales secundarias. Por lo tanto, en los ovarios, en las mujeres, se fabrican las hormonas estrógenos y progesterona. El estrógeno encargada de los caracteres sexuales femeninos, la progesterona de la preparación del útero para un posible embarazo. En los testículos se produce la testosterona, la cual se encarga en los hombres de las características sexuales secundarias. Continuamos. Por lo tanto, aquí tenemos testosterona, estrógeno y progesterona. Testosterona, los testículos. Estrógeno y progesterona, ovarios. Y en nuestro cerebro se libera FSH, hormona folículo estimulante, LH, hormona luteinizante y una que no había nombrado que es la GH, hormona del crecimiento, que se encarga de que aumentemos nuestro tamaño, nos peguemos el estirón, como se dice, en la pubertad. Unos más que otros. Yo harto más que otros, soy muy alta, pero eso tiene que ver con la información genética que heredamos de nuestros padres. Continuamos. Entonces, ¿qué rol cumple la FSH y la LH en los testículos y en los ovarios? Tin, tun, tin, tun, tin, tun. 2. ¿Qué hormonas son las responsables de los caracteres sexuales femeninos y masculinos respectivamente? 3. Si las mujeres todos los meses nos preparamos para un posible embarazo, ¿qué hormona juega un rol importante en esto? Ustedes las desarrollan. Continuamos. Revisemos este gráfico. Los gráficos nos ayudan a entregar información, nos entregan resultados, datos y nos ayudan a facilitar la comprensión de la información. Así que vamos a analizar el siguiente caso. Gráfico. Gráfico 1. Velocidad de crecimiento en función de la edad. Vamos viendo. Aquí en la variable dependiente dice velocidad de crecimiento. Y aquí dice edad en años. Por lo tanto, acá vemos unos datos desde los 2 años hasta los 18 años. Y aquí son centímetros al año.
desde 2 centímetros al año hasta 24 centímetros al año. Por lo tanto, ¿entre qué edades se produce la mayor velocidad de crecimiento? ¿Cuándo crecemos más? ¿Entre qué edades? ¿Cuándo crecemos más? ¿Entre qué edades? Bien, crecemos más entre los 0 y los 2 años, o el año entre los 0 años y 1 año. Crecemos hasta 24 centímetros al año. Es decir, cuando somos bebés es cuando más crecemos. ¿Cuándo es el segundo rango de edad en donde más crecemos hombres y mujeres? ¿Cuál es el otro rango de edad en donde más crecemos? A ver, les doy unos momentos. Sí, crecemos más entre los 10 y los 15 años aproximadamente. Bien, pero ¿cuál es el pic? ¿Cuándo es cuando las mujeres más crecen? Según el gráfico. Según el gráfico, las mujeres cuando más crecen es en la edad de 12 años. Y los hombres aproximadamente a los 14 años. Estas edades coinciden ¿con qué etapa? Con la etapa de la pubertad. Por lo tanto, en este rango de edad es la segunda vez en donde más crecemos, en donde más centímetros al año crecemos. ¿Quiénes crecen antes, según este gráfico? Las mujeres aumentan su estatura antes que los hombres, según este gráfico, ¿verdad? Pero los hombres crecen más centímetros al año que las mujeres. Un dato. Este gráfico todavía está un poco obsoleto, que representa a las mujeres con rosado y a los hombres con azul. Recuerden que los colores no nos definen ni como hombres ni como mujeres. Eso es algo muy importante a mencionar. Entonces, volviendo al tema. Nosotros crecemos en 2 momentos, son las veces que más centímetros al año crecemos, y uno es cuando somos bebés, en donde llegamos a crecer 24 centímetros al año, y la otra etapa es en la pubertad, en donde las mujeres llegamos a alcanzar 10 centímetros al año aproximadamente y los hombres 11 centímetros al año aproximadamente. Este estirón, entre comillas, entre las mujeres ocurre aproximadamente o en promedio entre los 11 y 12 años y en los hombres entre los 13 y 14 años. Bien, continuamos. Gráfico 2. Importancia relativa de la hormona del crecimiento en la estatura. ¿Entre qué años la hormona del crecimiento cumple un rol en nuestro crecimiento? La hormona del crecimiento cumple un rol en nuestro crecimiento entre los 0 años y los 20 años. O sea, que la hormona del crecimiento se encarga del aumento de nuestra estatura y del desarrollo de todo nuestro cuerpo entre los 0 y 20 años. Allí, en todos estos años, la hormona del crecimiento es la encargada, aunque suene repetitivo, de nuestro crecimiento. ¿Bien? Por lo tanto, GH, hormona del crecimiento, esta hormona que se libera en el cerebro, se encarga de nuestro crecimiento desde que nacemos hasta los 20 años. O sea que a los 20 años ya deberíamos asumir que no vamos a aumentar nuestra estatura y empezar a amarnos y querernos tal como somos. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros crecemos a causa de la hormona del crecimiento entre los 0 y 20 años. Y este crecimiento es, según el gráfico, ¿no es cierto? Porque estamos leyendo la información de este gráfico, es igual, ¿no es cierto?, a causa de la hormona del crecimiento entre los 2 y los 16. O sea que desde los 0 años la hormona del crecimiento se encarga de nuestro crecimiento,
¿no es cierto? Y en esta etapa, desde los 16, empieza a disminuir, por lo tanto, nuestro crecimiento también disminuye hasta los 20 años aproximadamente, en cual ya nuestro aumento de la estatura va a quedarse ahí y hay que asumir que no vamos a ser más altos. Y los que ya somos muy altos, también vamos a dejar de ser tan altos. Ahora vamos a ver la importancia relativa de las hormonas sexuales en el aumento de la estatura. Por lo tanto, decíamos en el gráfico anterior que quien nos ayudaba a crecer, quien se encarga de crecer, de que crezcamos, es la hormona del crecimiento. Pero aquí también estábamos viendo que hay dos etapas en las cuales esta etapa y esta etapa crecemos. Entonces, esta solamente está a cargo de la hormona del crecimiento. Allí solo cumple un rol la hormona del crecimiento cuando somos bebés. Pero ¿qué pasa aquí en esta etapa cuando somos púberes, cuando estamos en la pubertad? Miren, importancia relativa de las hormonas sexuales en el aumento de la estatura. O sea, que a causa de las hormonas sexuales, ellas también cumplen un rol en el aumento de la estatura. Por lo tanto, entre los 9 y los 20 años, quienes se encargan también de nuestro aumento de la estatura son las hormonas sexuales. Específicamente entre los 14 y los 16 años. Según el gráfico aquí, específicamente en los 15 años. Pero durante la etapa de la pubertad, quien también juegan un rol muy importante en el aumento de la estatura son las hormonas sexuales. Es decir, durante toda nuestra vida, desde los 0 hasta los 20 años, la hormona del crecimiento sí está a cargo de nuestro crecimiento. Pero en la pubertad, quienes también juegan un rol muy importante son las hormonas sexuales, ya que éstas cooperan, ayudan en el aumento de la estatura, provocando que las mujeres y los hombres crezcamos, aumentemos de tamaño, aumentemos centímetros por año, también en la pubertad. ¿Quiénes están a cargo? Hormona del crecimiento y hormonas sexuales. Por lo tanto, recapitulando, los encargados de nuestros caracteres sexuales secundarios en la pubertad son las hormonas sexuales. En el caso de las mujeres, las hormonas sexuales son los estrógenos y la progesterona, las cuales estas hormonas se producen en la glándula llamada ovario. Ovarios quienes se encargan de producir ovocitos del proceso de la ovulación y de fabricar estas dos hormonas. Los estrógenos se van a encargar de las características sexuales secundarias y la progesterona de la preparación de nuestro útero para un posible embarazo. En el caso de los hombres, en los testículos se va a fabricar la hormona testosterona, además de espermatozoides. Pero esta hormona llamada testosterona es quien se va a encargar del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Además, estas hormonas sexuales, como repetimos, testosterona en los testículos, estrógeno y progesterona en los ovarios, además de esta hormona del crecimiento, folículo estimulante y luteinizante, además van a influir en el aumento de la estatura en la pubertad. Por lo tanto, volviendo al inicio, volvemos. Este caballero que quería afinar sus rasgos para hacerlos más femeninos, ¿qué hormona habrá tenido que tomar en su tratamiento? Exacto. Este caballero, para afinar sus rasgos a más femeninos, debió en su tratamiento incluir las hormonas estrógeno. Y esta señorita, para hacer su cambio hacia unas características sexuales más masculinas, perdón por el ruido de recién, consumió hormona llamada testosterona para que sus rasgos se hicieran más masculinos. Por lo tanto, quienes se encargan de nuestros caracteres sexuales secundarios para que de niños nuestros rasgos sean más masculinos en el caso de los hombres, o para que de niñas nuestros rasgos sean más asociados a las características femeninas, son para los hombres testosterona, para las mujeres los
estrógenos. Bien, entonces espero que hayan entendido, que no tengan ninguna duda. En el caso que tengan alguna duda, ustedes saben cuál es mi correo, también mi página de internet con la cual pueden dejarme un mensajito y yo se lo respondo y les estaré subiendo la guía de trabajo de acuerdo a esta clase para que vayamos evaluando y avanzando. Recuerden cuidarse, lavarse las manos, respetar la cuarentena y estar atento a mi canal de YouTube. Suscríbanse para que les llegue el aviso de cuando vaya subiendo nuevos videos. Pero también se va a estar informando a través de la página de la escuela. Así que bien atentos ahí para que sigamos trabajando. Ánimo en esta cuarentena y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Chao. Y disculpen por el ruido. Espero poder hacer videos con menos ruido en algún momento. Que estén muy bien. Chao.